Bien, hermanos, la gracia de Dios, uniendo nuestros corazones delante del Señor y teniendo una Biblia en nuestras manos, también por la gracia de Dios, os invito a leer en el Salmo 39. Salmo 39. La palabra de Dios dice así: al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Enmudecí con silencio, calléme aún respecto de lo bueno, y excitóse mi dolor. Enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuánto tengo de ser del mundo. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es vanidad, es completa vanidad, todo hombre que vive. Selah. Ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo allegará. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está. Líbrame de todas mis rebeliones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, de la guerra de tu mano soy consumido. Con castigos sobre el pecado corriges al hombre y haces consumirse como de polilla su grandeza. Ciertamente vanidad es todo hombre, Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo y advenedizo, como todos mis padres. Déjame, tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Hasta aquí, hermanos, este salmo, el cual es una radiografía, es un detalle minucioso de el desarrollo de todo el tiempo de la peregrinación, de las alternativas que encontramos en el camino al cielo mientras andamos por este mundo. Todo lo que, como decía el apóstol Pablo, de dentro temores y de fuera cuestiones. Y todo eso genera, naturalmente, no es espiritual, pero sí es natural, genera cuadros de desasosiego, de depresión, de enojo, de irritación, de meditaciones que generan pensamientos, que generan sentimientos, que los sentimientos generan acciones, que las acciones después hay que arrepentirse. Pero el salmista ya desde el principio nos relata lo que dijo, y esto lo dijo delante del Señor. La decisión es muy buena, porque dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Bien, la decisión es sabia. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Es decir, que hay una resistencia, hay una oposición, que este hombre, David, el autor de este salmo, eh, producto de un proceso en su corazón, llega a esta conclusión y lo aborda de esta manera. Dije, yo voy a atender a mis caminos, voy a ocupar de este asunto,
porque si no voy a pecar con mi lengua. Y la presión se aumenta, dice que enmudeció con silencio, se cayó aún respecto de lo bueno, es decir, que se dispuso no hablar, no, enmudecí con silencio. Pero el corazón se enardeció dentro de mí y realmente llega un momento donde este hombre le dice al Señor, quiere saber cuánto le queda, quiere saber realmente si falta poco. Hazme saber, dice el verso 4. Los primeros 3 versículos hay un detalle de lo que pasa dentro de David. Y lo que pasa dentro de cada uno de nosotros, hermano, porque este no es un problema de David solo, es un problema de todos los hombres, menos uno, Jesús de Nazaret, ese no. Pero fuera de el Señor Jesús, todos, sin excepción. Y como llega un momento donde aborda al Señor y le dice, hazme saber, Jehová, mi fin, cuánta sea la medida de mis días, cuánto tengo yo de ser del mundo. Claro que el Señor no contesta estas oraciones con calendario en la mano, con fecha fija. En algunos casos, como el caso del rey Ezechías, sí le dijo que ordenara su casa porque iba a morir. Pero tampoco le dio fecha. Sí le dijo, ordena la casa, es decir, pone en orden todo lo que correspondía a su casa, todo lo que correspondía al reino, porque se acabó, dice, vas a morir. Y ahí es cuando Ezechías llora bueno, y le recuerda al Señor, como si el Señor no lo supiera, le recuerda que él había sido fiel y todas esas cosas. Llora delante de Dios, vuelve su rostro a la pared, en su lecho y llora. Y registra la experiencia donde el Señor le dice al profeta Isaías que vuelva, que había escuchado su oración, su llanto, y que agregaría 15 años a su vida. Acá no dice cuándo va a partir, pero se le dice agregado 15 años, con lo cual también le dice que son 15, no son ni 14 ni 17, son 15 años más en la vida del rey Ezechías. Y quiero destacar, hermanos, algo que en algunos libros este acontecimiento está marcado como una gran oración de fe de Ezechías. Y con todo respeto, yo creo que no, porque la fe es obediente. La fe se aferra a la palabra de Dios y a las preciosas y grandísimas promesas. Pero aquí Ezechías dice que cuando recibe por parte del profeta Isaías la noticia de que prepara todo porque se acaba, llora, clama a Dios, le dice que él había sido fiel, y es cierto, había sido un hombre fiel. Y bueno, y el Señor le da 15 años más de vida, y entonces algunos comentarios dicen que Dios le dio 15 años más en respuesta a la oración de este gran hombre y buen rey que tuvo Judá, Ezechías. Yo creo que no ha sido una oración de fe que Dios ha respondido, sino que por los resultados, porque el final de Ezechías fue terrible, eh, terrible porque se desubicó, vinieron embajadores de Babilonia, cuando se enteraron que estaba enfermo, lo trajeron presentes, vinieron los embajadores de Babilonia y él les mostró todo lo que tenía, todo lo riquezas y los escudos y armas y todo lo que él tenía
en su tesoro personal. Y bueno, y se fueron. Entonces viene Isaías y dice, ¿quiénes eran estos que estaban, dice, contigo? Dice, no, y Ezechías se explica. Y Isaías le dice, no, no, dice, se van a llevar todo esto. Esto que tienes, se lo van a llevar todo. Porque no le había dado al Señor más tiempo para que él anduviera mostrando todas las cosas interesantes que tenía, que hoy no se sabe ni dónde están. Junta el hombre y no sabe quién lo llegará. Pero además de eso, hay otro detalle importante en la vida de Ezequías, que en vez de decirle, Señor, si tú dices que esto se ha acabado, pues se ha acabado. Y ya está. Tú dices eso, no se habla más. Tú dices que yo ponga en orden la casa, me voy a ocupar de eso. Y ya está. Eres el autor de la vida. O vamos a andar ahí en un forcejeo de oración con que yo recordándote al Señor lo bueno que he sido. No, no fue esa la actitud. Pero además faltaba otro detalle. En esos 15 años que vivió más Ezechías, en ese periodo nació su hijo Manasés, que fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Terrible, los pecados de Manasés, terribles, terribles. En esos 15 años, dentro de esos 15 años nace Manasés, porque tenía 12 años cuando comenzó a reinar, así que nació en el periodo de los últimos 15 años de su papá Ezechías. Que si Ezechías no hubiera estado, Manasés no hubiera nacido. Y Dios sabía todo eso. Entonces, que debe tener cuidado cuando uno se pone a intentar torcerle el brazo a Dios para que revierta una decisión, que por ahí corremos un riesgo, no sea cosa que Dios nos diga que sí. Y por ahí quedamos encantados de que Dios contestó la oración, pero en el sí viene todo aquello de lo cual Él nos hubiera querido librar, si no nos hubiera dicho que sí. Muchas veces el sí de la respuesta es el juicio a la desobediencia, que también Isaías lo entiende porque dice, no nos dejes marchitar en poder de nuestras maldades. Y había un hermano en la fe, amado hermano, que ya está con el Señor hace años, que nos decía cuando éramos muy jóvenes, si yo no le digo que siga al Señor, que se haga su voluntad, cuando Él revela algo, y no le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, e insistimos en hacer la nuestra, el peligro está en que llega un momento que Dios dice, entonces, si no se va a hacer mi voluntad, es entonces que se haga la tuya. Y ahí quedamos esclavos en la mayor tragedia que podemos vivir. Cuando Dios nos entrega a nuestra voluntad, a nuestro deseo, a nuestro proyecto, a lo que anhelamos, y dice, bueno, haz lo que tú deseas hacer y después hablamos. Bueno, aquí David dice, hazme entender. Y entiende algo que es interesantísimo, hermanos, y quiero darle gracias a Dios porque de esto nos ha librado, y porque de esto me ha librado, sin ser mejor que nadie. Cuidado, ¿eh? Sin que yo sea mejor que nadie, y sin que seamos mejores que nadie. Sabemos, por la gracia de Dios, que es, verso 5 al final, que es completa vanidad todo hombre que vive. Y Dios pone ahí Selah. Que esa palabra quiere decir, eso tiene que hacerse una pausa
para solemne meditación. Selah. Meditación solemne por lo que Dios acaba de decir, que es una de las más grandes revelaciones que Dios puede hacer en relación a la condición del hombre. Para que el hombre, para que todos, tomando conciencia de esto, actuemos en consecuencia. Ciertamente es, no dice es vanidad, es completa vanidad. Todo hombre que vive. Eso somos, hermanos, eso soy. Completa vanidad. Y Dios me libró, no de ser completa vanidad, porque esto es una sentencia que no tiene, se puede revertir, pero sí de ser consciente de esto. Ahí está la bendición, hermano. De ser consciente de que somos un soplo que va y no vuelve, hermanos. Ciertamente, dice el verso 6, ciertamente en tinieblas anda el hombre. Otro ciertamente. Al final del verso 5 dice, ciertamente es completa vanidad. En el 6 dice, ciertamente en tinieblas. Dice nueva más, ciertamente en vano se inquieta el hombre. 3 veces dice ciertamente, es decir, totalmente verdad es esto, quiere decir, ciertamente. Y aquí está el antídoto, hermanos, de la dependencia, el contraveneno, diríamos, a la condición del hombre y a la condición de este mundo, que no ha cambiado nada. No puede cambiar, está puesto en maldad, no tiene la capacidad de cambiar, y si tiene la capacidad de cambiar es para peor cada día un poco más. Es la única posibilidad de cambio que tiene. Pero la humanidad tiene esa condición, hermanos. En tinieblas anda el hombre. Por eso el Señor Jesús revela en el Evangelio de Juan, él personalmente dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Acá dice el hombre ciertamente anda en tinieblas, pero el que me sigue no andará en tinieblas. No hay nada más grande que esto, hermanos. No andará en tinieblas, tendrá la lumbre de la vida. Luz, que no es de aquí abajo. Yo soy la luz del mundo. Es imprescindible, queridos hermanos, estas cosas, para que el poquito de tiempo que nos va quedando, la palabra de Dios haga en nuestros corazones el hecho de reubicarnos en la realidad según Dios, porque esté puesta la realidad según el hombre, que es muy distinta y no tiene nada que ver. ¿Mm? La realidad según Dios dice que el hombre lo único que hace, lo único que tiene la posibilidad es de inquietarse. Que dice el verso 6, ciertamente en vano se inquieta. La inquietud, no, nada más normal que esto en todo el mundo, hermanos. La inquietud, y dice, se inquieta en vano, porque junta, es decir, quiere juntar, porque al corazón humano, cuando el corazón humano junta, no importa lo que junte, y si hay veces que se juntan cosas que después no se sabe qué hacer con ellas, pero cuando el corazón humano junta cosas, le da la sensación de seguridad, hermanos. Sensación de seguridad. Él junta cosas. Esto lo vamos a dejar por si un día lo necesitamos. Aquello lo vamos a, esto lo vamos a tener porque hay que tener precaución. Esto porque lo otro. Se inquieta en vano. Dios lo dice. Y si Dios lo dice, es así, hermanos.
junta, no sabe para quién lo junta, no sabe a quién lo llegará. Tal es así que el salmista, David, que es el que está escribiendo este salmo, después de hacer este diagnóstico del cual él participa, porque está hablando de su experiencia, hermano, él no está acusando a nadie, él está hablando de su experiencia. Cuando llega al final de todo, cuando toca fondo, cuando llega a la realidad absoluta según Dios, que esa es la verdad, esa es la verdad. Cuando contactamos directamente con lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que es. Lo que es no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Y las dos cosas no coinciden, porque Él es Dios y yo soy hombre. Y nada más. Es irreconciliable. Él es Dios y yo soy hombre. No podemos coincidir. Sus pensamientos no son los míos. Sus caminos no son los míos. Por eso cuando llega al final de todo, David, que era un rey, cuidado, ¿no? Eh, hace una pregunta. Llega una hora en la vida de un hombre, David, como David. Y tiene que llegar una hora en la vida nuestra, hermanos. Antes de irnos al cielo, un ahora. Porque en el verso 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Porque todo lo anterior no le sirvió para nada. Tuvo pensamientos que no podía controlar, una meditación que se enciende fuego en su meditación. Eh, eh, se calla y dice, no, no voy a hablar nada, pero no funciona. Y dice, a ver, ¿cuánto falta, señor? Porque ya no quiere más. Quiere más. Hazme saber cuánto me queda. Dice, cuánto sea la medida de mis días. Pero tampoco eso sirve, hermano. Porque mire, si el Señor, que en su sabiduría una y única, no nos ha revelado la fecha de la partida de cada uno, que lo podría haber hecho, si la sabe perfectamente bien, la podría revelar a cada uno, sí, pero no lo hace. Porque eso, ahí tampoco está la solución. David quiere saber eso, pero no está la solución ahí. Porque cuando hace el diagnóstico de que el hombre es completa vanidad, anda en tinieblas, se inquieta, no sabe quién lo llegará, dice, ahora Señor, verso 7, ¿qué esperaré? Y ahí viene la solución. Mi esperanza en ti está. Ahí está. Llegó al final. Esto son 7 versículos y uno lo lee rápido y parece que David llegó a esta conclusión en 15 minutos. No, no, hay todo un proceso. Largo, duro, triste, desesperante, pero sano, porque lo lleva al punto exacto para pararse sobre la roca eterna de los siglos. Cuando dice, Señor, y ahora qué esperaré? ¿Qué me queda esperar? Implícitamente, la respuesta humana sabe lo que es, nada. Pero la respuesta según Dios es, mi esperanza en ti está. Ahí está. Bueno, llegamos al punto exacto. Es todo un proceso que la palabra de Dios revela y nos enseña, hermanos. Esto es sabiduría pura. No, 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 no lo que estoy diciendo, por favor, pero sí lo que estamos leyendo, porque es palabra de Dios. Esto es la sabiduría en su estado purísimo y santísimo, porque esta sabiduría desciende de lo alto, primeramente es pura. ¿Por qué es pura? Porque lo lleva de lo inmundo a lo santo, lo lleva del hombre, de su experiencia del hombre, de la vanidad del hombre, lo lleva a la esperanza en Dios. Por eso es pura esta sabiduría, como dice Santiago.
La que desciende de lo alto, primeramente, es pura. Y tiene, producto de que ahora mi esperanza en ti está, ahora ya no habla más de que el hombre se quieta, junta y no sabe quién lo llegará, sino que en el verso 12 están las dos condiciones que el hombre tiene sobre la faz de la tierra y de las cuales no se debe salir. En el 12 dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles a mis lágrimas, porque peregrino soy, no dice para con los hombres, no sirve para nada. Peregrino soy para contigo y advenedizo como todos mis padres. Pero ¿cuántos padres tiene David? Porque habla en plural. Son aquellos padres de la fe. Igual tenemos Abraham, Isaac, Jacob, la línea de la descendencia del Mesías. Comienza con Abraham, Isaac, Jacob, David, Jesús de Nazaret, simiente de Abraham, de la cual participamos. Como mis padres, que habitaron en tiendas, habitaron en cabañas, porque habla de que habitaron Abraham, Isaac y Jacob juntos. No habitaron juntos. No habitaron juntos físicamente porque están en distintos lugares y en distintos años, pero habitaron juntos en la misma esperanza que tuvo Abraham y que se la transmitió a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, y luego en la transmisión de la fe que había sido una vez dada a los santos, llega a David y dice, peregrino soy para contigo como todos mis padres. Porque la experiencia de Abraham, que había salido de Ur de los Caldeos, una ciudad muy importante en aquellos días, pero que Abraham no era eso lo que buscaba, esperaba ciudad con fundamentos. El artífice y hacedor de esa ciudad es Dios, como dice en la carta a los Hebreos. Fue la misma experiencia y que ratificó el pacto con Abraham, lo ratificó con Isaac, lo ratificó con Jacob y lo ratificó con David y con el hijo de David y con nosotros. Pero oye mi oración porque, y da el porqué. Soy peregrino, soy advenedizo, estoy de paso, peregrino soy para contigo, voy peregrinando a tu presencia, sé a dónde voy, sé que estoy de paso, no me detiene nada aquí abajo. Es más, ni me interesa. Soy advenedizo, además son dos cosas distintas. Peregrino es aquel que está de paso, pero advenedizo es aquel que además de estar de paso no es del lugar. Y no solamente que no es del lugar, es rechazado en el lugar, el advenedizo. Es lo que pasó con Lot también. A pesar de que se fue poniendo las tiendas y terminó adentro de Sodoma, también los habitantes de Sodoma, nada recomendables, también dijeron, este vino a estar aquí con nosotros y ahora se dirige el juez, como diciendo, ¿quién es este? Porque Lot afligió